La planificación de las giras tiene distintas coordenadas, todas muy importantes. Primero, analizar el propio producto que quieres girar en función del mercado, de las necesidades del mercado. Pues si el mercado está copado de musicales, pues a lo mejor no hay que producir un nuevo musical, o sí, depende de si lo está demandando. En el Estado español hemos creado redes autonómicas, todos son redes autonómicas. Y tú presentas el proyecto a esa red y si hay un número determinado, 3, 6, 5, 2, depende de cada región o de cada comunidad autónoma, de teatros que quieran que estén interesados en ese espectáculo, tú montas la gira. Tú sabes que con la gira es donde tú amortizas y ganas dinero en un espectáculo, en una producción de artes escénicas, sea teatro, música o danza. En lo que es la producción, tú pones un dinero encima de la mesa para levantar telón o sacar el disco o hacer una producción de danza. Tu saps que cada mes aquella producció val això. Per tant, moure tot aquell equip tècnic i artístic, moure aquell equip, cada vegada que el moguis té aquest cost. Per tant, per sota d'aquest cost no pots vendre bolo. D'alguna manera no es pot parlar de gires com es parlava abans, perquè ara un ajuntament no pot pagar una actuació, un catxet i la recaptació repartir-la entre els artistes i la sala. Ara es va a percentatge de taquilla. ¿Qué pasa? Que vuelves a arriesgarte, con lo cual la capacidad que tienes de amortización del espectáculo cada vez es peor. ¿Qué pasa? Hay redes, existen redes, pero no lo suficientemente potentes pues como para asumir toda una gira. Porque hasta ahora, hasta que empezó la crisis, había una red de teatros muy potente, la red de teatros, que son públicos, que te compran a caché la función y entonces la ofrecen pues, en las fiestas mayores, en la programación estable de los teatros públicos, municipales, y todo iba muy bien. Aquí, ¿qué nos pasa? Que una vez desaparecidos los teatros o las redes de distribución públicas, que serían los teatros, vuelves a ir a los teatros privados, es decir, hacer una pequeña temporada en Valencia, en el Teatro Olimpia, por ejemplo, hacer una pequeña temporada en Málaga, de una semanita, pero todo esto vuelve a ser a riesgo. Con lo cual, el productor está ahora un poco entre la espada y la pared, no puede girar, tienes que arriesgarlo todo en temporada o si no, ir a taquilla, que es la única solución que te queda. Otra coordenada muy importante es la planificación del calendario. Cuando produces, para poder luego saber qué periodo de exhibición tienes en Barcelona i quan vas a salir en gira. S'ha de pensar quan estrenes, el moment temporal de l'any, la dimensió, quants artistes tens i tècnics per poder-la girar, quin retorn tindràs, el preu en què ho vens, és tot un mix important a tenir en compte i al final te genera l'efecte d'això és l'èxit o el fracàs, guanyar diners o perdre a final d'any. Con la crisis que en estos momentos estamos viviendo, ¿con qué problema nos encontramos? Claro, primero, no todos los ayuntamientos tienen la misma sensibilidad ante el hecho artístico, ante el hecho de que hay que seguir haciendo teatro en sus teatros. A mí a veces me pegan mucha caña porque yo digo que las subvenciones tienen que ser una pequeña ayuda, pero no puedes mantenerte solo de las subvenciones. Por ejemplo, el gobierno catalán tiene una fórmula que es las ayudas reintegrables, que consiste en una parte en subvencionarla, pero la otra la devuelves. Entonces, ¿cómo podrían ayudar a las giras? Pues o bien al agente distribuidor, potenciando las producciones que sean pues, autóctonas, por ejemplo, o si no, haciendo fórmulas mixtas. Es decir, vale, pues tu productor vas a taquilla, porque no tienes otra solución. Una vez cubiertos tus gastos, si necesitas pues 5, yo te ayudo. Si es vol treballar en unes bones condicions, s'han d'assegurar les actuacions que puguis, perquè tant de bo en poguessis assegurar moltes per fer una gira, però ara mateix això no existeix. Les que puguis en unes condicions bones i professionals.